Bueno, su charla de hoy, la monogamia, opción única. Un aplauso para ella. Hola. Somos Almudena y Montse. Almudena es mi socia en Casi, sin embargo amiga, y venimos a contaros cosas sobre el mito de la monogamia. Supongo que aquí todo el mundo sabe que nos referimos con monogamia, con lo cual no vamos a andar en el término. ¿Qué te pasa con el clase? Porque si no, no voy a pasar con el micro. Y antes de nada querríamos contaros qué es lo que venimos a proponeros, porque, bueno, para empezar esta charla se aleja un poco del planteamiento habitual de las charlas de escépticos en el pub, en las que alguien llega, como ya sabéis, plantea un mito pseudocientífico, una pseudoterapia y tal, y entonces le echamos encima un montón de datos como una losa, y entonces el mito se ahoga y nosotros salimos convencidos de que lo hemos hecho bien en las de la ciencia. Nosotras la monogamia no la queremos ni desmontar, ni avalar, ni promulgar, ni nada de nada. Es una opción como otra más. Y precisamente lo que venimos a plantear es que hay otras opciones. Entonces vamos a plantear otras opciones, vamos a decir cómo funcionan y que hay gente a la que le va muy bien. Y después el que quiera elegir monogamia o no monogamia es asunto suyo y no venimos a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Eso para empezar. Y tampoco podemos utilizar para ello pues, ni la física ni la ingeniería de nada. Nosotras vamos a aportar todos los datos estadísticos que podamos, vamos a aportar datos sociológicos también, datos históricos, pero la ciencia a nosotras nos avala solamente hasta cierto punto porque los datos estadísticos, pues la gente en términos de sexo y erotismo, pues la verdad miente magia. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos por avalar lo que sí ocurre y lo que no ocurre, pero no es nuestra intención en ningún momento decir a nadie lo que tiene que hacer. Eso para empezar. Queremos también agradecer, pues, para empezar, a Miguel Bagalume, que está aquí afortunadamente con nosotros y que para nosotros es mucho más que una inspiración. Tiene un blog fantástico que se llama Golfos con Principios y que, pues, como no me estoy haciendo yo publicidad a mí misma, sino a él, pues recomiendo su lectura encarecidamente. Además, sí, le hemos traído sobre todo para que responda luego las preguntas, o sea, que nos viene muy bien está aquí. Aparte queríamos agradecer a las personas que se han visibilizado y que han luchado por los derechos de todo el mundo. Y bueno, como ha dicho Monse antes, vamos a mostrar lo que ha habido desde la antigüedad hasta el momento existente, la historia de la pareja y cómo podemos plantear nuestras relaciones. ¿Vale? Así que al principio nos vamos a remontar hasta hace 7 millones, bueno, vamos a hacer un análisis de historia. Hace 7 millones de años, antes de Cristo, se hace así, los homínidos se juntaban, tenían relaciones amorosas con varias parejas y está documentado en pinturas rupestres y las primeras afinidades nacieron desde el instinto. Es decir, que si a ti te resultaba muy agradable una persona, podías tener relaciones con ella. De hecho, seguramente los machos no sabían que con un coito podían reproducirse. Hay una época en la que esto sucede hasta 5 millones de años antes de Cristo, hasta el 10.000, que empieza la agricultura, las personas quieren dejar su riqueza o lo que hayan conseguido. Quieren dejar todo lo que hubieran ganado, su herencia, a sus hijos. Entonces deciden organizarse en parejas y es el primer momento en el que la organización de la pareja se convierte en social. Todavía hay algunas tribus que mantienen la poligamia, pero la monogamia empieza a ser la opción más mayoritaria. En el Imperio Grecorromano, hacia el 10.000 a.C., como eran unos momentos de mucha guerra, se necesitaban muchísimos guerreros y el Estado decidió que casarse era obligación, con lo cual los solteros estaban muy mal vistos y como se necesitaban guerreros, pues lo bueno era reproducirse. Además, reproducirse en pareja, porque como ya hemos visto antes, queremos dejar nuestra herencia a la persona con la que estamos compartiendo. Durante mucho tiempo la pareja se ha reducido a una visión política y económica, que a partir de ahora lo vamos a ver durante muchos siglos. Y se fija la norma que va a reinar, es decir, tener una pareja que sea la consolidación de una familia, ¿vale? Y sobre todo para tener una progenie muy extensa. Seguimos hasta el siglo XIII, donde la Iglesia cada vez va ocupando más poder y
lo de casarse para toda la vida, lo cual las mujeres habían tenido que ser fieles hasta ese momento, pero no era novedad. Sin embargo, los hombres sí tienen que empezar a ser fieles, y eso sí era novedoso. ¿Qué sucede? Que empiezan a asesinar mujeres para poder casarse con otras parejas. Fue un siglo durísimo para las mujeres. De hecho, el concepto de la mujer es posesión del hombre y no es adúltero, o sea, no es malo por ser adúltero, sino es malo porque robas la mujer de otro. Es decir, si yo como mujer soy propiedad de otro hombre y a mí me mira otro varón, no es que yo vaya a ser adúltera, es que le estoy mirando la mujer de otro, es que se la voy a robar. O sea, no es el concepto que tenemos hoy en día. De hecho, el placer se convierte en pecado. El placer es muy malo socialmente y solo se puede tener sexo para reproducirse. De hecho, en esta época el placer se ve como algo muy sucio y hasta el siglo XV, algo así, la Iglesia decide, son épocas donde la gran represión, donde se quemaban los clítoris de las niñas, lo cual es bastante curioso porque hasta el 20 no se localiza exactamente dónde está el clítoris. Sin embargo, en la Edad Media podían localizarlo y quemarlo. Así que en el siglo XV la Iglesia decidió dar un pasito atrás y decir que, bueno, que cuando uno se casa en el matrimonio, intenta conjugar amor y casamiento. Así que cuando uno se casa puede tener un amor, pero no un amor pasional como el que podemos tener ahora, sino que no me mato, ¿no? Sino que es un amor casto, es un amor a Dios, es una experiencia donde los cónyuges se elevan, pero no es nada pasional. De hecho, hay bonitas artilugios como el cinturón de castidad y demás perversiones que no quiero ilustrar, pero lo que pasa es que en este momento la fantasía ya había nacido y la fantasía lleva a la transgresión y las mentes de las personas van construyendo y por ejemplo Molière en 1662 hace una obra de teatro que es La Escuela de las Mujeres, donde Inés, voy a hacer un spoiler, donde Inés está prometida con un señor muy mayor, no le gusta nada, sin embargo está muy enamorada de un joven y finalmente consigue casarse con su príncipe azul. En ese momento fue un escándalo, pero ya había sembrado la semilla. O sea, que ahora mismo parece una tontuna, pero en ese momento fue la apertura para decir, es que igual en algún momento yo puedo enamorarme y sentir algo por mi pareja. De hecho, en Francia... Ya que casarme con quien yo quiero, no elegir a quien amar, que es una cosa que no ocurría en ese momento. En Francia, el Código Napoleónico 1804, seguía, y eso que era un país en ese momento más adelantado, seguía diciendo que las mujeres pertenecían a los hombres. Es decir, la mujer era uno de los bienes que tenía el varón. La única diferencia, y algo notorio y algo que progresa, es que antes de casarte por la iglesia tenías que ir al ayuntamiento. Es decir, que la boda, lo primero, hay que pasarla por el Estado. Y eso sí va a ser una novedad. Seguimos, esto es lo que quería contaros antes cuando he hablado de las fantasías, y nos ponemos en principios del siglo XX. Vemos las primeras escenas románticas, las primeras tarjetas románticas, donde el amor casto se ve antes y después del matrimonio, pero es este amor romántico tan finales del 18, 19. De hecho, os quería poner esta imagen que a mí me gusta mucho porque la pornografía hasta el siglo XX había sido muy de tocador, muy imágenes bucólicas, y empezamos a ver imágenes que son más descaradas, más transgresoras, que no había sucedido antes. Cosas también que pasan en el siglo XX es que hay una gran emigración, los jóvenes se van a la ciudad y
y están lejos de sus padres, con lo cual no pueden ser, no están custodiados, se sienten más libres que nunca y pueden empezar a vivir una sexualidad más libre. Y tienen la sensación de que van a poder elegir a sus parejas, que eso no había sido nunca así. En la Segunda República Española, en 1931, hay el artículo 43, que es muy importante para nuestro tema. Dice que la familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de los derechos para uno y otro sexo y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación, en este caso, de justa causa. Interesante porque en el 32 se hace la ley del divorcio, que en España realmente era muy rara la gente que se divorciaba, pero legalmente ya era posible. En este caso la gente que se divorcia está muy mal vista todavía. En los años 40, finales, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se da un pasito para atrás porque se necesitan niños, entonces desde el Estado se promociona muchísimo la maternidad, se prohíbe el aborto y la pareja pasa en segundo plano y otra vez solo queremos familia. La pareja se olvida el amor y solo queremos descendencia. En los años 60 vemos la gran revolución, que son bastante felices, sobre todo con... Os he puesto esta imagen en contraposición porque estas mujeres, este tipo de mujeres hubiera sido imposible verlas antes. Sin embargo, estas son de un grupo de mujeres cristianas que a pesar de que... A mí me recuerda un poco al gineceo, que están todas las mujeres juntas hablando, que no eran harén, pero bueno. Y ellas estaban muy católicas y muy recasadas y tiene una imagen pues muy representativa de lo que podía ser en España en ese momento. En mayo del 68, que fue una revolución evidentemente sexual, lo que se estaba pidiendo es que la gente que estaba en la universidad, los chavales, pudieran entrar a los campus o sea, los chicos pudieran entrar a los campus de las chicas y poderse mezclar. Y sobre todo decir, este cuerpo es mío y quiero ser libre para poder jugar con él. Y esta revolución, donde se rompen los esquemas en el mundo occidental, viene de ahí. Es una revolución sexual. Entonces, de estos años, a nivel mundial, venimos a tocar lo más prohibido, y es que en los años 50, en Estados Unidos ya se había popularizado, ya estaba funcionando la píldora, que hacía que el vientre de la mujer le perteneciera, que pudiera decidir cuando tenía descendencia o no, y pudiera tener placer sin tenerse que preocupar de si va a quedarse embarazada o no. De hecho, un poquito más tarde, la ley permite que la mujer pueda trabajar sin tenerle que pedir, en los años, sí, también 60, sin tenerle que pedir permiso al marido, lo cual yo decía, jo, qué suerte, yo ojalá pudiera pedirle permiso al marido para tener que ir a trabajar o quedarme en casa. Con lo cual tenemos una igualdad de cónyuges, tanto la mujer legal, tanto la mujer y el hombre legalmente tienen el mismo derecho, lo cual a lo largo de la historia no ha pasado, y hago hincapié sobre todo porque se da, sobre todo como significado. Existe una cosa nueva que no había sucedido nunca, que es la violación dentro del matrimonio. Y no es que antes no hubiera violaciones, pero si yo cojo algo que es mío y lo rompo o abuso de ello, como es mío, puedo jugar con lo que quiera. Sin embargo, como hemos dicho antes, tanto la mujer y el hombre tenían el mismo derecho. Si una mujer ahora dice no dentro del matrimonio, quiere decir que no quiere sexo. Entonces sí se dan violaciones dentro del matrimonio. El divorcio empieza a ser más normalizado, aunque uno se casaba pensando también en que iba a ser feliz, que iba a ser fiel. De hecho, la infidelidad sí se considera un fracaso, con lo cual los primeros divorcios siguen siendo muy mal vistos. Dame un poquito. Me vais a esperar un momentito. Todo lo que he estado contando
contando Almudena, lo que pretendemos con ello no es daros una lección de historia, que obviamente no es el contexto de el objetivo de lo que estamos contando aquí, sino ver cómo social y políticamente la pareja y la construcción de la pareja ha estado totalmente regulada tanto por la historia como por las necesidades sociales, como por la política, como por si en ese momento había habido una guerra y entonces necesitábamos fecundar a las mujeres que habían quedado vivas y reproducirnos porque es que tendremos a alguien que atacar. Es decir, la estructura de pareja o la relación interpersonal que tú decidieras tener, pues no siempre, ni mucho menos, era una opción libre. Tú elegías lo que te tocaba, ¿vale? Lo que... ¿Me oís ahora? Ok, bueno, pues mejor. Pues lo que decía es que ni mucho menos la opción de elegir la relación interpersonal que tú quisieras tener ha sido en ningún momento una opción, sino que ha ido muy condicionada por lo que socialmente estuviera ocurriendo en ese momento. Si estábamos en guerra, no estábamos en guerra, la política, quien estuviera además dirigiendo la política en cada momento, en fin, por todos los condicionantes que hemos visto, las relaciones interpersonales históricamente. Entonces, como vemos, la monogamia es un constructo pues relativamente reciente, y es más, a partir de la creación del amor romántico empezamos a tener una serie de añadidos a la estructura tanto de la pareja como de la familia, en las que de repente te exaltas y empiezas a buscar una serie de aspiraciones que luego pues pueden o no pueden estar ahí, ¿de acuerdo? Todos conocemos las princesas de Disney, a Barbie a Ken y ese tipo de cosas. Entonces ahora iré a por todo ello. Una de las primeras preguntas que suelen surgir cuando se habla de la monogamia es si existe algún tipo de justificación biológica para que a mí me guste tanto esa mujer o ese hombre y me quiere poner a un lugar apartado donde no nos vea nadie. A ver si no me hago un lío, que esto siempre me pasa. Ajá. Cuando hablamos de monogamia en el reino animal, pues siempre salen los bonobos, los chimpancés pigmeos, que resulta que son una de las pocas especies en las que se ha documentado que tienen sexo porque les apetece. Simplemente, sin necesidad de reproducción y sin necesidad de, bueno, aparentemente sin necesidad de reproducción. Ellos tienen sexo porque les apetece. Hay especies que sí son monógamas, especies por ejemplo como los caballos. Los caballos resulta que solamente son capaces de enamorarse o de mantener una sana indiferencia, pero no tienen esquema de amistad, y cuando se enamoran pues muchas veces ni siquiera practican sexo. Entonces tanto las relaciones como el cunilingus pues son muy comunes entre los caballos, es una cosa muy curiosa. También, aunque no venga a cuento, pues hay homosexualidad en un montón de especies. Monogamia en otras especies, pues por ejemplo en la mosca de la carne, que yo creo que la tengo por aquí también. Casi seguro que os suena a muchos de vosotros un experimento que se hizo para control de plagas, en la que de repente a un señor apellido Pitling, un entomólogo que decía, bueno, pues yo voy a acabar con las plagas a base de soltar machos estériles, entonces cuando las hembras copulen con ellos no se podrán reproducir, con lo cual la especie se acaba. Se acabó la plaga y se acabó el problema, y es fácil y barato. Y resulta que le salió muy bien porque eligió a la mosca Cochlinomia omnívora de la familia de los califóridos. Yo soy incapaz de memorizar eso. Y entonces resulta que esta mosca es casi monógama en su comportamiento, con lo cual, pues claro, efectivamente se reproducía con el macho estéril que le había tocado y controla la plaga. Y eso no vuelve a pasar. Lo intentaron con otras especies, con otros insectos, y seguían siendo plaga, porque la mayor parte de las especies de insectos no son monógamos ni mucho menos. Entonces, como los chimpancés, por ejemplo, siempre se dice que son muy parecidos a los humanos, pues bueno, los chimpancés tienen también estructuras sociales, pero no son tan complejas como las de los humanos, con lo cual pues podemos establecer un paralelismo, pero lo establecemos así como de aquella manera. Es decir, el comportamiento de un chimpancé rara vez va a dirigir lo que se puede esperar del comportamiento de un humano, por mucho que vosotros digáis que vuestro vecino es un enemigo. Estos señores son la señora Lipton, que es psiquiatra del Swedish Medical Center en Washington, y el señor Varas, que es su marido y también es psicólogo en otra universidad, y son los escritores del libro El mito de la monogamia, que es un libro en el que nosotras nos hemos... en el que yo, que soy la que va a meter la pata ahora, en el que yo me he basado mucho para algunas de las cosas que estoy contando, como por ejemplo lo de la mosca de la carne, que viene en el libro de estos señores. Y entonces, una de las cosas que ellos mencionan en el vídeo que emitieron en el programa Redes, donde Eduard Punset les hacía una entrevista, y ahora me miraréis todos fatal por mencionar a Punset en Estéticos en el Pub, y digo, lo siento, pero la que tiene el micrófono soy yo. Pues una de las cosas que contaban es que de 185 sociedades que habían estado valorando, pues 29 eran monógamas. Sin embargo, sucesivos estudios que veremos después han contabilizado, aunque se mantiene un porcentaje muy similar, han contabilizado que son bastante más sociedades y bastante más sociedades monógamas también.
Yo he hecho una proporción, la proporción sale más o menos la misma, y todo esto es un argumento que utilizaré varias veces a lo largo de esta charla, intentando avalar que la monogamia pues no es ni mucho menos la única opción, simplemente. Primera cosa que nos encontramos a la hora de hablar de monogamia, pues cualquier cosa relacionada con la moral. Es decir, nosotros consideramos que nuestro comportamiento es correcto o no es correcto en función de la moral imperante, del lugar en el que nos movemos. La moral directamente deriva etimológicamente de la costumbre, del uso, ¿vale? De lo que sería consuetudinario, de lo que suele ocurrir. Eso quiere decir, y es bastante evidente para cualquiera que conozca un poco cómo funcionan las cosas en otros continentes, que lo que en un sitio es perfectamente válido, pues en otros sitios se les pone los pelos de punta, y hay leyes absolutamente que aquí nos parecen absurdas, que en otros lugares parecen totalmente razonables, como que la infidelidad sea delito, que aquí no lo es, por ejemplo, o que la sodomía sea delito, que aquí pues creo que no lo es tampoco. Ya está. Entonces, la moral depende mucho, como digo, del entorno sociológico en el que tú te muevas, y todos nos creemos, para empezar, que la moral, que la nuestra es la válida, pero como cada una tiene más o menos una distinta, pues vemos que llegamos a que por qué todos estamos influidos de lo que nos ha traído hoy aquí. Ya os hemos explicado por qué se hemos reunido aquí, ¿no? ¿Por qué todos elegimos la monogamia como opción por defecto? Una de las preguntas que surgen antes de empezar con el concepto de la promiscuidad es: ¿alguien se sentó en algún momento consigo mismo y decidió ser monógamo de motu propio? ¿O conocéis a alguien que tras una larga introspección a la que no le haya llevado el desengaño o la imposibilidad de hacerlo y tal, haya decidido, no, a mí de todas las opciones la que más me gusta es la monogamia, y voy a ver si encuentro una persona con la que sea monógamo? Pues muy posiblemente haya gente que lo haya decidido, y además a la que espero que le vaya francamente bien, pero según lo que nos dice la estadística, lo que nos dice la experiencia, lo que más o menos conocemos todos, es que la gente suele tener una línea de base monógama salpicada con sucesivas infidelidades de pensamiento, palabra, obra y algunas veces incluso omisión. Es decir, pues la gente ve, por ejemplo, porno de grupos, pero no le mola. No le gusta. Ellos lo ven pues por puro afán de conocimiento, pero en realidad pues eso de ver a varias personas teniendo relaciones sexuales es una cosa que la consideran hasta contra natura. Entonces ellos lo documentan, ¿de acuerdo? O una de las fantasías masculinas más extendidas, que resulta que es tener sexo con 2 mujeres a la vez, que encima resulta que esas mujeres son homosexuales, pero a él no le importa, ¿de acuerdo? Él es tolerante. Y entonces esa persona está teniendo fantasías con tener sexo en grupo, pero es monógamo, ¿vale? Profundamente monógamo, porque solo se acuesta con su pareja cuando puede, ¿vale? O no, o a lo mejor, insisto, que no quiero caer tampoco en la sátira de decir que la monogamia es mala, no son los géneros. Entonces, vosotros conocéis, insisto, a alguien que sea monógamo por pura elección y a alguien que sea infiel. Pues os suena, ¿vale? ¿Alguien no conoce ningún infiel? Pues de eso va más o menos la historia. Un infiel al final es una persona a la que le gustaría tener relaciones con otras personas, pero no lo puede integrar fácilmente en su vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir en el trabajo? Bueno, en el trabajo a lo mejor te dirán machote, pero a lo mejor no, y te dirán, oye, ¿de qué vas? Estás engañando a la persona a la que quieres. En fin, hay un montón de esquemas. Y resulta que de repente te pones a pensar el por qué no puedo yo tener pues relaciones sexuales con varias personas al mismo tiempo, ¿vale? O en sucesivos episodios, tampoco hace falta que los junte en la misma habitación si son muchos. ¿Por qué no puedo pensar en amar a varias personas al mismo tiempo, o tener diferentes grados de amor? Pues a ti te quiero como mi pareja principal, pero es que déjame, te quiero mucho, y tú pues a lo mejor eres ese ex marido con el que hay gente que tiene muy buena relación y se acostaría con él si su actual marido o su actual pareja no pusiera inconveniente. Bueno, te digo es marido, digo es novio. Pero no, pues porque no puedo hacerlo. Nuestra pregunta se centra en ese por qué. Y es que hay mucha gente que ya hace cosas distintas. Y mucha gente además que se pregunta, tanto desde estudios científicos como desde las charlas de bar, que qué pasa cuando tú das por hecho que la monogamia es la opción buena, la que a ti te va a venir bien seguro, y luego si intentas otras cosas es que eres un poco friki. Y todo eso que te pasa, todas esas discusiones, los problemas, las negociaciones, no son porque las relaciones interpersonales sean en sí algunas veces difíciles, sino porque es que tú tienes ahí las facilidades muy raras, ¿vale? Pues eso no siempre es así. Respecto a la promiscuidad,
Resulta que el Instituto Nacional de Estadística nos dice que las personas entre 18 y 49 años que han tenido relaciones sexuales alguna vez, con suerte, a lo largo de la vida, por grupos y por no sé qué y tal, pues la gente suele tener más de una pareja sexual a lo largo de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos que de un total de 19.524 personas, pues al menos 2.474 han tenido 10 o más parejas. Por supuesto, esto es estadística y las estadísticas son tremendamente discutibles y solo se centran en una muestra y luego la gente, pues insisto, en que miente más que habla, porque a ver cómo cuento yo aquella noche loca en la que no sé lo que pasaron por mi cama. ¿O no? No seré yo la que señalo. Entonces, insisto, la gente en general que nosotros conocemos pues suele tener más de una pareja sexual a lo largo de su vida. Claro, cuando tú tienes más de una pareja y... o sea, cuando tú eliges una pareja para toda la vida y te funciona, pues efectivamente eres monógamo porque te está saliendo bien el asunto. ¿Y qué pasa cuando esa pareja resulta que te sale mal? O termináis por no entenderos, o por la razón que sea. Pues resulta que cambias de pareja. Y entonces, tras un tiempo de no sé qué, de salir mucho con los amigos y de la vida loca y otro momento de llorar, pues entonces terminas encontrando a lo mejor otra pareja con la que vuelves a crear un esquema monógamo. Y resulta que hay una serie de mitos que se te empiezan a caer al suelo. Por ejemplo, lo de la pareja para toda la vida. Tú eres mi príncipe azul. Bueno, en realidad ahora en este mes mi príncipe azul es él, porque tú resultaste no serlo, pero yo te tengo que amar como si fueras mi príncipe azul. Y cuando resulta que tú no eres tan azul o que me harto de aguantarte las azuladas, me busco otro príncipe azul que es tan azul como el primero. Con lo cual, algunos de los mitos del amor romántico, de la media naranja, el amor para toda la vida, el sin ti no soy nada, no sé cuántos, pues resulta que se van cayendo por su propio peso, cuando resulta que lo que somos es monógamos en serie muchas veces. Pero también somos monógamos, ¿eh? Solamente tengo datos relativos a matrimonios, porque como las parejas de hecho es algo relativamente reciente y desde luego de lo que hace la gente con sus novios o sus amantes y tal, pues el INE no refleja datos, entonces no he encontrado nada con lo que avalar lo que os cuento. Pero de matrimonios sí que tengo datos y resulta que las personas... No me ha cabido. Bueno, pues había un dato más que os lo voy a contar de memoria, ¿de acuerdo? Y es que 3 de cada 4 matrimonios se disuelven. Pero el matrimonio funciona, ¿eh? Mientras funciona, claro. Entonces, sí, es que se me ha cortado la escala. Entonces, resulta que tú te casas y tienes un 75% de posibilidades de que el matrimonio no funcione. No funciona también como entendemos las cosas que significa que decimos no funcionar. Se rompió, no fue para toda la vida. Hubo que terminarlo y pensar en otra cosa. Nadie se plantea en que, oye, mientras estuvimos juntos funcionó de maravilla, luego se acabó. Vale, pero no funciona. Entonces, la estadística de la última que he encontrado, de 2011, es que 3 de cada 4 fracasan, o se acaban, o como queráis llamarlo. Y luego fijaos además en al hilo de contar lo de las infidelidades, que nadie se infiel nunca, ¿vale? Jamás. Por eso digo que la gente en general miente más que habla cuando habla de sus opciones interpersonales. Pues resulta que tenemos portales de citas que están francamente pegándolo bien y tenemos cosas como Ashley Madison que no te dice, oye, ten relaciones, conoce gente con la que te guste tener sexo, con la que ser amigo, con la que... No, te dice, ten una aventura. Ten relaciones sexuales a espaldas de tu pareja. Ten ese componente de morbo que da el que tú estés engañando. Sé deshonesto, miente. ¿Vale? Eso es lo que nosotros te ofrecemos. Algo para hacer a escondidas. Pues hombre, habrá gente a la que le ponga mucho mentir a su pareja, no lo discuto y ellos vean, pero también hay mucha gente que lo que quiere es tener relaciones, pero no se lo puede permitir porque eso le costaría la pareja, le costaría la estructura y le costaría que su madre deje de hablar, ¿vale? Entonces, resulta que es que hay portales en internet que ya se dedican específicamente a eso. Francamente, si un portal como tan bestia como Ashley Madison se dedica a eso es porque tiene público, la gente compra, ¿eh? Y luego llegamos a al famoso y controvertido asunto de la prostitución, que es un tema que habrá gente a la que le parezca muy feo y gente a la que le da igual, pero el hecho es que hay un montón de clubes de prostitución y un montón de gente que se prostituye. Y la prostitución se utiliza también como método de infidelidad. Un método rápido, un método de... Bueno, no quiero explicar lo que es la prostitución, que es una... Entonces, yo me fui a ANELA, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, y entonces resulta que en uno de sus artículos decía que calculando una media de, que en España tenemos unos 1.500 clubes de Alterne en todo el territorio nacional, y que calculando una media de unas 20 mujeres por local, podemos afirmar que en España solamente en clubes trabajan unas 30.000 prostitutas. Y luego las que están en las casas, y luego las que están en la calle, y luego las esporádicas, y luego las que no están censadas en ningún sitio. ¿De acuerdo?
Entonces, si continuamos, resulta que, según el informe de la Ponencia sobre la Prostitución que aprobaron las Cortes Generales en 2007, pues entonces los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución, hay una prostituta por cada 38 hombres, la prostitución mueve 18.000 millones de euros al año, en la media de gasto, el 6% de la población española es consumidora habitual, pero nadie se va de puta con nadie, ¿vale? Jamás. Entonces, claro, estos parecen datos bastante chocantes, sobre todo porque la negrita es mía, ¿vale? La negrita no es de Anela. Y entonces yo me fui a contrastarlos con los datos del Instituto Nacional de Estadística y paradójicamente dice exactamente lo mismo. Coincide, ¿vale? El uso de hecho es que posiblemente los datos, yo termino por inferir que posiblemente los datos de Anela sean datos del Instituto Nacional de Estadística y así no se pillan las manos. Pero esto me lo estoy inventando yo sola. Entonces, claro, pues nadie dice que esos señores que utilizan la prostitución estén casados, pero nadie dice tampoco lo contrario. Algunos empresarios del sector lo que te dicen es bueno, pero claro, tampoco es un dato fiable. En realidad, simplemente es un servicio que está ahí, que la gente utiliza y que en realidad lo que quieren, pues ya sabéis lo que es la prostitución, es sexo inmediato, rápido y a cambio de dinero. Muchas veces pues, se utiliza también para infidelidades, que yo os cuento lo que alguien me ha contado, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Veis? Hombres entre 18 y 49 años que han tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida por grupo de edad y uso de prostitución. Pues si os fijáis, si alguien tiene cabeza para dividir, el dato es exactamente el mismo, sale 6%. ¿De acuerdo? Y esto es en el último año, que si os fijáis las cifras, os lo vuelvo para atrás para que veáis. ¿De acuerdo? Los datos son bastante parecidos, el porcentaje no es una media estadística entre varios años, sino que es que resulta que se mantiene bastante constante. Entonces, claro, con todo esto sigue quedándonos la duda de ¿esto es algo que me van contando a mí en mi entorno? ¿O resulta que hay gente que se interesa científicamente y que estudia de una forma más sesuda que yo todo este asunto de cómo llevan las personas la monogamia y por qué la eligen como opción? ¿La eligen por defecto? ¿La eligen porque en el fondo les gusta? ¿La eligen por presión? ¿Por qué la eligen, no? Y entonces resulta que nos ponemos a investigar en las bases de datos científicas que nos hemos privado, las de los últimos 5 años. Dudo que las convenciones sociales antes de estos 5 años últimos hayan variado significativamente, pero tampoco vamos a hacer un barrio histórico. Entonces, lo que dice este señor, bueno, el título ya es suficientemente charante, el señor Anderson lo que dice es que al fin y al cabo la infidelidad es casi como ser monógamo porque al menos lo estás intentando. Entonces, se puede considerar que cuenta un poco como monogamia, ¿no? Y lo que dice él sobre todo, el cuadro también es mío, es que él usa la teoría de la disonancia cognitiva para explicar lo de que alguien quiera ser monógamo y quiera no ser monógamo al mismo tiempo. Es decir, yo en realidad lo que quiero es una pareja para mí, para toda la vida y no sé qué, yo con ella y el amor y la intrínseca levedad del ser, pero luego además lo que quiero es hoy esta, como esta, ¿no? Y entonces eso ocurre al mismo tiempo. Me imagino que aquí todo el mundo sabe ya lo que es la disonancia cognitiva, pero si no lo explico muy rápidamente. Es como lo que nos pasa a los fumadores. Que yo fumo y es malísimo para mí, pero me gusta fumar. Pero fumo y es malísimo para mí, me enveneno, pero me mola fumar. Entonces, si me pedís que lo explique racionalmente, pues eso. Eso es una disonancia cognitiva. ¿Más gente que habla de cosas parecidas? Bueno, pues, ¿por qué se elige en este caso es el matrimonio? Pues en los señores Campbell y Wright lo que dicen es que tú lo que buscas cuando te emparejas o cuando te casas es una serie de expectativas que tienes asumidas y entonces dices, no, yo voy a encontrar mi alma gemela, mi media naranja, esa persona con la que yo voy a realizar todo mi sueño de elevar el alma y de ser profundamente feliz y entonces busco esa persona. Claro, cosas que pasan, casualidad que esa persona trabaja en tu misma oficina. Pero oye, que si existe un príncipe azul y trabaja en tu oficina, pues más suerte que tienes, fenomenal, ¿de acuerdo? Y entonces, tienes un montón de mitos metidos en la cabeza, como por ejemplo que tenéis que ser los dos Barbie y Ken y andar del bracito porque sois la pareja perfecta. Y que claro, tenemos Brad Pitt y Angelina Jolie y no sé cuántos y un montón de gente que es muy visible y que refuerza toda esa construcción. Porque pues, el mundo está preparado para que la gente viva en pareja. Las escapaditas románticas a los hoteles son en pareja, no para tíos, ¿vale? Y los viajes y las cenas en los restaurantes están pensadas para 2 o para 4. Yo no conozco todavía ningún restaurante que tenga mesas triangulares y las venda como tales. No solo buenas montas y tal.
Entonces todo está pensado para que tú vivas en pareja. Si de repente decides tener cualquier otra opción, pues lo tienes muy complicado. Para empezar, explícalo en tu entorno. Y luego además, pues pide en todos los hoteles a los que vayas con tus dos maridos, o sea, tú con tus dos maridos, pide una cama supletoria, explícales que es para un adulto y diles que no quieres pagar una individual y una doble, ¿vale? Que tú lo que quieres es dormir los tres. Van a mirar unos bien con cara de que guarros y otros con cara de que morro. Porque encima es que somos así, pensamos las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como voy, te emparejas o te casas porque tienes una serie, ya sabemos que aquí todos somos súper racionales y nos lo pensamos mogollón, pero el enamoramiento es inicial del principio del ay, cómo me pones, por Dios, es que me derrito, y que vas, que todo te parece bonito, y que si te tiras por una ventana te da la impresión de que puedes volar, y se lo cuentas a tus amigas como tía, es que he conocido al tío definitivo, y todo es, y estás hasta más guapa, y tus amigos te lo dicen, ¿no? Porque llevas una borrachera de oxitocina que no entiende uno por qué existen los camellos en las esquinas cuando te puedes poner de tus propias hormonas que están buenísimas y te hacen sentir muy bien. Entonces te enamoras y te pega el subidón y dices, vamos, esto es tremendo, ¿no? Me he enamorado, este es el definitivo. Porque además toda tu biología, antes hablábamos de condicionantes biológicos, toda tu biología hace que sueltes unos chorros de hormonas como si fuera una manguera de un bombero y dice, esto es lo que tú tienes que hacer, nena. Y entonces te vas al cine y todo te lo refuerza. Y ves un montón de comedia romántica en la que de repente el amor feliz del final dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Y encima tus padres dicen, muy mono, oye, muy buen chico, ¿eh? Muy buen chico, y te veo contenta, nena. Y tú sigues diciendo, lo estoy haciendo bien. Claro, ¿qué ocurre? Que si no eliges esa opción, nadie te dice eso. Vale. Respecto a la infidelidad, que también insisto que es una cosa que les pasa a otros, respecto a la infidelidad, otra de las cosas que se preguntaron la señora Previti y el señor Amato era si la infidelidad es causa o consecuencia de la infidelidad es causa o consecuencia de la infelicidad marital. Esto es casi un trabalenguas. Y entonces pues resulta que se ponen a estudiarlo. Eso es un poco como el de que fue primero el huevo de la gallina. Y se ponen a estudiarlo y entonces estudian una serie de variables que las tenéis ahí contadas y además estos documentos están a disposición de quien me los pida y encantada. Y resulta que lo que dicen es que bueno, tienes predisposición al divorcio, pues las relaciones extramatrimoniales son más probables. Porque claro, tú ya piensas, te metes en una relación de pareja o en un matrimonio pensando que bueno, pues esto si no funciona bien, pues entonces ya lo hablamos y lo dejamos y aquí pues un abogado y tan panchos. Con lo cual pues es un poco como el botón de pesca, ¿no? Si esto no funciona y además me apetece esta persona, pues oye, pues me apetece, pues fíjate, si me apetece, será que es lo que tengo que hacer, ¿no? Y te lo validas. Y resulta pues que al final las relaciones extramatrimoniales, pues claro, hacen que la felicidad marital se vaya, se caiga, y entonces pues hacen que sea todavía más probable el divorcio. Es decir, yo cuanto más voy pasándomelo bien en otros lugares porque voy haciendo algo que me está sacando de mi esquema familiar, pues entonces menos me apetece, más probable veo que bueno, pues estoy haciendo algo que no está bien visto socialmente, con lo cual pues es muy posible que esto acabe en divorcio, con lo cual pues esto va a acabar en divorcio, profecía autocumplida, y un cierto porcentaje acaba en divorcio también. Pero bueno, pues vale, te apetecía estar con otra persona, tú habías elegido monogamia y de repente eliges el siguiente escalón de tu monogamia. Y seguimos con la monogamia y con la infidelidad, que también parece que es parte de la monogamia. De hecho, hace un ratito charlando, pues en la mayor parte las estadísticas dicen que la mayor parte de las personas, incluso en culturas en las que la monogamia no está socialmente impuesta, que no se declaran monógamas, las personas siguen eligiendo la monogamia como opción vital. Más en este caso un poco de infidelidad, pues igual son monogamia, ¿vale? Entonces, resulta que te empiezas a plantear, bueno, ¿qué hace la gente por ahí? Aparte de esto que ya estamos hartos de darle vueltas, ¿qué más opciones hay? Y resulta que te pones a preguntar, te pones a investigar, Internet es grande, aparte de para el porno, Internet es grande, y entonces te encuentras con que hay bastantes tipos más de relaciones interpersonales. Esta diapositiva tenía que estar oculta, no sé lo que estás haciendo. Y entonces, este esquema, que si pudiera ampliarlo, que sería muy maravilloso, pero como no puedo porque esto es lo que hay, pues os lo cuento. Resulta que plantea las relaciones interpersonales como en tres grandes grupos. Nos hemos quedado sin nada, por lo que... Entonces, plantea las relaciones interpersonales...
principales grupos. Uno es el de la monogamia, ¿vale? Otro es el de la no monogamia y otro es el de la ausencia del celibato. Que se nos olvida que hay algunas personas que dicen el celibato como opción vital y es una cosa también perfectamente válida, como cualquier otra. Insisto en que la idea es tú elige, o sea, conoce todas las opciones y una vez que conozcas todas las opciones, elige con conocimiento de causa la que te dé la gana y te haga feliz. Entonces resulta que el celibato pues, es fatal. Pero vamos, tienes un celibato involuntario, que es el que, pues, o bien por alguna disfunción, alguna alteración de tu cerebro, o bien alguna disfunción física, pues no puedes tener relaciones sexuales. Tienes el celibato voluntario, todas aquellas personas que están vinculadas eclesiásticamente con Dios o cosas así. Luego tienes relaciones no monógamas, que como aquí se ve todo fatal, pues os las digo, pero tienes las basadas en la promiscuidad, las basadas en el, en la promiscuidad, las basadas en el poliamor y las basadas en el engaño. Y después tienes la monogamia como eje central, aunque si os fijáis, la monogamia también se junta, porque las cosas nunca hay indios y vaqueros nada más, sino que tú puedes tener pues también épocas en las que tiendes más a tener varias parejas, en las que tiendes más a tener una sola, en fin, o épocas en las que directamente eres libre porque no quieres. Se ve fatal. Y se va a ver fatal también este... Ah, mira. Se va a ver también fatal este otro. Ah, no, pues se ve mejor. Entonces, formas de poliamor, para empezar, ¿qué es el poliamor? Pues tener relaciones interpersonales afectivas de lo que sería de pareja, pero varias a la vez, con varios esquemas. Entonces, por ejemplo, polifidelidad, pues varias relaciones románticas donde el contacto sexual se restringe al grupo en el que estamos. Y la gente lo hace, ¿de acuerdo? Y hay gente a la que le funciona. Yo sé que esto es contrario a lo de escépticos en el pub, que siempre estamos con el esto, no se puede justificar, con el amigo funciona. Hay gente a la que le funciona. ¿De acuerdo? Poligamia, poliandria, gente que tiene relaciones primarias y secundarias, que hablan de ellas a la saciedad y establecen contratos pues como los que se establecen también entre pareja, y van y les funciona. Y resulta que siguen en ello porque sí, porque les va bien. Y entonces luego tienen historias de... Me contaba hace tiempo una persona, decía, pero el tema de los hijos, ¿cómo lo hacen? Pues oye, por mucho que tú seas poliamoroso, al final los hijos se hacen entre un hombre y una mujer o adoptados por dos, porque es que la ley no te permite adoptarlos entre más, con lo cual pues, la herencia se dividirá la herencia de las personas que sean sus progenitores, y se acabó, pero no se tienen hijos en comuna. Y el resto de las cosas, pues oye, cada uno se organiza como quiere, pero va y resulta. ¿De acuerdo? Hay gente, mucha gente que vive en esquemas poliamorosos, ya sea esquemas, por ejemplo, de poliginia, de poliandria, hay gente que prueba y va a ir así. ¿De acuerdo? Pero no nos vamos exclusivamente de la monogamia a la poligamia, al poliamor, perdón, sino que resulta que este esquema, que es bastante más complejo, pues representa, a mi juicio, y esto es una opinión personal nada más, de manera bastante más fiel, porque como digo, las relaciones humanas nunca son de indios y vaqueros, blancas o negras, pues representa bastante mejor la cantidad de variantes que puede haber en las relaciones interpersonales. Y entonces tienes, por ejemplo, que te encuentras con relaciones abiertas. Podemos tener sexo con otra gente mientras sea solo sexo, pero nada de amor. O resulta que tenemos relación abierta con poliamor. Como llevamos mucho tiempo acostándonos con esas dos personas y de repente todo eso fue más, pues decidimos crear una estructura de poliamor con ellos. O resulta que solamente tenemos poliamor, tú y yo que somos una pareja estándar como tal, pero conocemos a una chica bisex que nos gusta a los dos y ella quiere estar también con los dos, entonces eso es otra cosa. De hecho, a la chica bisexual a la que le apetece estar con una pareja y formar un esquema poliamoroso con ellos, se le suele llamar, gracias Miguel, es que es un término suyo, se le suele llamar el unicornio blanco, porque esto se parece que no existe, es tan raro encontrarlo. ¿De acuerdo? Y entonces dentro de las relaciones poliamorosas, pues encima tenemos varios esquemas más, como son tener una relación principal y otra relación secundaria, o varias relaciones secundarias. O resulta que entre ellas también existe el BDSM, ¿vale? Bondage, dominación, sumisión, masoquismo, etc. Y entonces puedes establecer relaciones de ese dentro de las relaciones de poliamor, que también es una relación, también es algo afectivo, muy afectivo de hecho. ¿Vale? Los BDSMeros no son gente solamente que se come niños crudos, sino que muchas cosas. Y luego también pues tienes la opción de relaciones abiertas. Si os fijáis, relaciones abiertas y engaño está representado como algo que no tiene en absoluta intersección. Para los del fondo, estoy en este trocito de aquí, porque precisamente si creas una relación abierta y luego encima metes engaño de por medio, pues chico, no la abras. ¿Vale? Tienes lo peor de los dos mundos. Entonces mejor que no la abras, mejor que no la y ya miente del todo.
Entonces, pues eso, tienes engaño, aunque sí puede pasar, porque hay gente que tiene una relación que es poliamorosa, pero resulta que uno de los miembros de la relación poliamorosa solamente es monógamo, entonces eso no se le puede contar porque resulta que se le va a sentar mal, en fin. Que como veis, las relaciones humanas pues no son siempre una cosa claramente definible y en la que hay una línea y todo el mundo tiene claro hasta dónde llega, dónde empieza y dónde acaba esa línea, sino que las personas nos complicamos la vida muchísimo. Pero fijaos que dentro de todo esto lo que estamos valorando es otro mogollón de opciones, ¿de acuerdo? Y resulta que son opciones que si la gente se mete en semejante berenjenal, porque claro, no tienes referentes, no tienes, como decía antes, no tienes hoteles, no tienes absolutamente nada. En la moto caben dos. Sí, es imposible. Entonces, si te metes en semejante berenjenal e insistes, pues alguien lo hará porque le están dando el carnet de persona muy avanzada, pero en general es porque te proporciona bastantes más ventajas que los inconvenientes que tiene. Que obviamente, tanto en parejas como en tríos, como en clanes, como en relaciones de cualquier tipo, las relaciones humanas, eso nos sorprenderá, bueno, son fáciles, ¿vale? Algunas veces, otras son estupendas. Entonces, si te metes en semejante berenjenal, tus razones tendrás seguro. Mundo swinger. Por ejemplo, una de las opciones más comunes es la de, pues vamos a tener sexo entre nosotros sin ataduras y por el puro placer lúdico de tener sexo. Y entonces, pues de repente te encuentras con lugares como Kapdash, ¿vale? Un poquito en el Golfo de Lyon, un poquito al sur. Y entonces te encuentras con lo que empezó siendo una enclave nudista, pues se ha convertido en un auténtico paraíso liberal. Entonces la gente va allí, fijaos que es un pueblo, que no tengo aquí... No, al final no los he pegado. Pero vamos, no tengo aquí datos del pueblo, pero el pueblo se dedica en gran parte, centra sus ingresos de turismo en el turismo sur, en el turismo liberal. Vive un pueblo de estos. ¿Vale? En Almería está pasando también, en Vera. Vera se ha vuelto de repente en enclave swinger. Entonces hay un montón de gente que vive de eso. Pues oye, debe ser que hay masa crítica, ¿no? Pero no lo hace nadie tampoco. Hay un montón de webs, muchísimas. Webs de intercambio de parejas, web para swingers, web para que la gente conozca a otras personas con las que tener sexo lúdico sin más compromiso que el respeto mutuo y que, pues, lo que cada uno quiera, porque os diría algún pilar más, pero al final es lo que la gente acuerde. Y sobre todo es pues un tema respetuoso, amistoso y sin compromiso de y mañana tenemos que volver a quedar y luego tengo que comer con tus padres. Insisto, no quiero parecer ni mucho menos despectivo, esto es una broma. Y entonces hay un montón de... Yo he puesto uno, pero vamos, si me ocurre así de pronto, pues son swinger y parejitas mediterráneas y un montón de portales dedicados exclusivamente a que la gente conozca en particular otras parejas, aunque también hay gente que aparecen chicas solas o chicos solos, dispuestos a enrollarse con ellas. ¿Por qué? Porque les gusta. ¿Y por qué les gusta? Pues porque tienen ese tipo de fantasías, o porque les viene bien por alguna razón, o por las razones que sean. Si es que eso en realidad es totalmente irrelevante. ¿Quieres hacerlo? Tienes la opción y así lo haces. Y claro, tú pues simplemente te pones a hacer un par de búsquedas en Google y si pones simplemente Club Swinger, pues te aparecen 22 millones de resultados. Pero no lo hace nadie. Y si pones Club de intercambio de pareja, yo solamente en castellano, restringiendo, te salen 917.000 resultados. Así. Que hombre, pues podemos inferir que, qué sé yo, pues a lo mejor una 18ª parte de estos son resultados y el resto son repeticiones, no tengo ni idea. Pero que sale masa crítica también, ¿eh? ¿Y socialmente qué pasa? Pues a lo que iba antes, que hay un auténtico montón de impedimentos sociales para que hacen que la monogamia siga siendo la opción por defecto y además la opción reforzada socialmente y en la buena, y en la buena, y en la buena. Entonces, por ejemplo, en la religión, en muchas religiones, moralidad y monogamia son sinónimos. Y eso es indiscutible. Y ya sabemos todos además lo que pasa con las religiones, que es que si contraviene la religión, pues entonces no es que estés haciendo algo malo, es que tú eres malo. Malo eres tú. Después, lo que comentaba de los eventos sociales, hoteles, salidas, es imposible tener un trío, es imposible, bueno, es imposible no, pero es mucho más complicado porque es que te faltan lugares donde ir. Insisto, lo de los hoteles es dramático. El rechazo social. A ver cómo cuento yo por ahí que de repente pues tengo dos novios. Entonces lo sabrá que digan, pues bueno, pues me da bastante igual, pero hay muchísima gente que dice, pues no, golpe, ¿no? Y sin embargo, pues hay ambientes en los que al hombre se le dice, pues ya te vale tú, y sin embargo hay otros en los que qué machotes, ¿no? Pero en general en el imaginario colectivo no se considera que tú, si tienes dos parejas, pues puedas tener una relación seria con ellas.
Lo tienes porque mola todo, ¿no? Pero no tienes una relación de verdad, con ella, profunda, intrínseca, comprometida. No, eso es un pasatiempo porque mola mucho acostarse con dos, claro. Luego aparte, pues cuesta también diferenciar entre amor y sexo. O sea, yo si me acuesto con alguien es porque lo quiero. Pero todos sabemos que existe sexo sin compromiso, pero bueno, es para un rato, porque en realidad, pues luego cuando ya me gustas y me quiero quedar contigo, entonces te digo eso de que yo no me quiero acostar con personas de las que no estoy enamorada porque me siento sucia. Y dices, ya, estoy ahí. ¿Pues me has pasado? Sí. Y también ocurre lo de la instrumentalización del sexo. Me acuesto contigo porque así lo que tenemos es, ya hay un vínculo afectivo. No digo que no me guste, pero digo que una de las consecuencias de que yo me acueste contigo es que te voy a volver a llamar, porque nos hemos acostado, ¿no? Eso quiere decir que hay algo. Entonces, como hay algo, pues yo te vuelvo a llamar y pues ya nos hemos acostado, ya nos hemos acostado 3 veces, ya eso quiere decir algo, ¿no? Y después hay además confusiones semánticas del estilo de no, es que si te acuestas con otras que no me quieres. O sea, el sexo y el amor, una vez más, se funden y son dos cosas que aparentemente en el imaginario colectivo son sinónimos. Porque si te acuestas con otras porque a mí no me quieres, no la quieres a ella. Y es más, el miedo crece, porque si te acuestas con otra y resulta que te mola más que yo, pues entonces me vas a dejar. Entonces no quiero que te acuestes con otras, porque si te acuestas con otras puede que te gusten más que yo, o si te acuestas con otros, pues puede que te gusten más que yo, y entonces no quiero compartirte con nadie. Todo esto va reforzando, una vez más, de que la monogamia sea la opción ya no por defecto, sino aparentemente la única opción sensata. Aparente. Y resulta que esta señora, Coral Herrera, hizo una presentación que no os puedo poner aquí porque no tengo internet, lo siento, pero en la que desgranaba un montón de mitos relacionados con el amor romántico. Que es un amor que nos seguimos encontrando y que en las comedias románticas seguimos encontrando y que la ves, además Hollywood está lleno, está plagado. Pero es que además incluso los juguetes de los críos y tal, ves muchísimas representaciones de cómo tiene que ser todo esto. De hecho, no sé, hace poco creo que era una cría de 5 años y le decían, ¿y tienes algún novio en el cole? Y yo digo, 5 años, deja de vivir. Que tiene la niña 5 años de una caja de cartón y que se quiere como un terraplén, si lo que tiene que hacer es jugar. Entonces, todo eso se va reforzando porque son cosas que viven entre nosotros, socialmente están muy reforzadas, entonces no dejan de ser las que hacen que la monogamia sea un esquema que prácticamente se plantea como el único. Esto no es culpa de nadie. Más cosas. Yo esto siempre lo he llamado el famoso carrilito, pero me encontré con la escalera mecánica de las relaciones en un blog que no nombraré y entonces me la he apropiado. Pero la escalera mecánica de las relaciones es otra cosa que también existe y con la que nos encontramos en mayor o menor grado un montón de veces. Es decir, conoces a alguien, lo conoces y bueno, pues tiene importancia y tal, y bueno, pues hemos quedado 2 veces y tal, tampoco pasa nada, y empiezas a quedar un poco más y alguna vez más empiezas a modificar tus rutinas para encajar con esa persona porque te está gustando. Y sigues quedando y entonces de repente pues ya hombre, llevamos tanto tiempo viéndonos que pues ya que ¿a dónde va esto, no? Esta relación, esto no va a ningún sitio o esto a algún lado. Entonces parece que hay que llevar la relación a algún lado. Y entonces tú pues te pones los pasos y habrá que irse a vivir juntos en algún momento y a lo mejor pues hay gente que ni se casa o gente que se hace pareja de hecho o gente que simplemente dice no, somos pareja. Y es verdad, tienes un vínculo en el que has quedado con esa persona en construir algo entre los dos, ¿vale? Si la parte emocional la tenemos, existe y está ahí. Pero como que no suena a ninguno de vosotros el argumento es que ya toca sentar la cabeza. Pero ¿cómo que toca? Porque en serio, o sea, debe haber un calendario por ahí o una agenda que yo me la he perdido pero me molaría ponerlo. Y entonces ya toca y llega un momento en que ya te toca además tener hijos. Si no los tienes no pasa nada, pero si los tienes está socialmente muy bien visto. Y además luego está el asunto ese del reloj biológico de las mujeres, que hace un rato me han preguntado por él y yo les decía, pues a mí no me late nada por las noches, de verdad. Yo no noto tic-tic-tic en ningún lado, pero casi seguro que habrá gente que sí lo note. Claro, te cuesta mucho diferenciar si el reloj biológico es una cosa biológica en sí o es una cosa más bien social. Porque si nuestro aporte hormonal va decrece a lo largo de los años y resulta que cuanto más te acercas a una edad concreta que no nombraré, más te estresa el reloj biológico, pero resulta que tu aporte hormonal va siendo cada vez menor, pues eso suena social que tira para atrás. Pero que no seré yo la que me busca el reloj con una radiografía. Entonces, como digo, tú tienes una escalera mecánica que en las relaciones aceptadas socialmente como son las monógamas, pues te dice muy claramente lo que tienes que hacer. Ahora toca esto. Y tú puedes elegir si hacerlo o no, pero sabes lo que toca. Y si metes la pata, si las cosas no te van bien, si por alguna razón, pues qué sé yo, tu pareja es infiel o alguna barbaridad de esas,
Pues todo el mundo sabe que eso puede pasar y está estipulado, ¿vale? No pasa nada, tú lo has hecho bien, son cosas que pasan. Pero amiga, si de repente tú lo que tienes son 2 novias, o 2 novios, o 3, ¿vale? O 2 novios y una novia, pues entonces no, es que las cosas que os están pasando, los problemas que tenéis en la convivencia son porque esa cosa que estáis haciendo es muy rara, eso no funciona. Es posible aprender. ¿Y tú qué sabes? Bueno, pues tú lo único que haces es fijarte en comportamientos de personas que tienes a tu alrededor que han elegido exactamente igual que tú la monogamia por defecto, pero no tienes ni idea de si hay personas en las que efectivamente sí les funciona. Tú simplemente dices, uy, eso es un error, eso es lo que te está trayendo problemas. Entonces, claro, como además socialmente está mal visto, pues te faltan referentes. En la tele no salen personas que vivan en poliamor, salvo hay un trío famosísimo, que no os he mencionado hoy, pero os paso documentación si queréis. Hay un trío súper famoso que además se muestran y dicen, no, nosotros vivimos en poliamor los 3. Y pues claro, es que puede ponerte de repente en el candelero a ser objeto de introspección, de crítica, de preguntas, a que la gente te mire muchas veces como si fueras un bicho raro y es tu intimidad, pues no es del plato de gusto. Con lo que la gente no sale del armario. Ya les cuesta salir del armario con lo de las relaciones abiertas, que yo creo que tengo por aquí una foto de Will Smith y señoras, ¿de acuerdo? Que ellos han admitido públicamente que tienen una relación abierta y son de los pocos. Entonces, si tú decides tener una relación abierta, por ejemplo, pues ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien? No tienes ni idea porque no tienes referentes. Eso no quiere decir que el esquema no funcione. Eso lo único que quiere decir es que a ti te cuesta saber si tirar por aquel lado o tirar por este, porque aparentemente en una relación monógama lo sabes. ¿Y qué pasa? Pues pasa que los datos dicen que las relaciones empiezan y se acaban. Y empiezan y se acaban. Es decir, funcionan mientras están vivas y luego de repente se acaban y se acabó. Pero si una relación polígama se acaba, es que eso no podía funcionar. Más miedos. Yo llevo mucho tiempo, es un yo genérico, yo llevo mucho tiempo queriendo realizar una fantasía. Por ejemplo, pues quiero acostarme con mi pareja y con otra persona, del género que sea. Por ejemplo. Pero no lo pienso decir. Lo primero porque si se lo digo a mi pareja, entonces ya estoy legitimando la fantasía. Y yo soy la persona a la que le han puesto el cartelito de esta tiene fantasías de esas. Entonces me lo callo. Pero eso no quiere decir que yo no las tenga. O un poco en la intimidad y tal, pues resulta que al final tú lo comentas con gente con la que tienes mucha confianza, o lo comentas en los foros de internet, que detrás de un nick somos todos anónimos, y resulta que es que todo Dios fantasea. O un alto porcentaje de la gente fantasea con ello. Pero a la cara es muy complicado decirlo. Claro, se lo estás diciendo a tu pareja, bueno, no se lo estás diciendo a tu pareja, que es la persona que te ha visto peinar y sin peinar, que te ha visto que te conoce como si viviera contigo. Y además, pues es una persona que si tú la has elegido porque sois afines, pues no le resultará extraño que a ti te atraigan otras personas. Ella sabe que, porque además la prensa, el cine, la publicidad, atractivos. Pero no me resultan atractivos, nena, solo me resultas atractiva. Pero sí, me resultan atractivos porque me gustan mucho, pero no me resultan atractivos, de verdad, cariño, solo me importas tú eres el hombre de mi vida. Eso es un poco, pues eso, que no cuadra demasiado bien. Y además, yo sé que tú te sientes atraído por otras personas, pero no me lo dices. Pero yo lo sé, pero no lo vamos a decir. Y aparte, yo sé que tú te sientes atraído por otras personas, pero yo quiero lo mejor para ti. Pero no te acuestes con otra. Pero quiero lo mejor para ti, pero yo quiero que seas feliz, pero no te acuestes con otra, pero quiero... Pues claro, pues ¿qué ocurre? Pues que al final la gente pues es infiel, u otra gente que no es infiel pero le gustaría, u otra gente que simplemente pues no le pasa eso. Ah, bueno, y luego lo del deseo como perfección autocumplida. Es que me quiero acostar con otro. Pues ya no nos queda más medio que te acuestes porque lo estás diciendo. Y todo el mundo sabe que cuando deseas una cosa es imposible sustraerte al deseo porque somos como animalicos, que nos es imposible controlarlos. Así que, pues ya no queda más remedio, con lo cual, si admito mi deseo, ya es como una especie de tren que me va a llevar allí sin estaciones intermedias. Con lo cual, ¿qué hago? Pues lo niego. Porque como resulta que tanto socialmente como muchas veces anímicamente, y ya no os quiero ni explicar si tengo formación religiosa, me encuentro con que son cosas que no sé cómo encajar y no sé de casi nadie, por no decir de nadie, que las practique, pues entonces ¿qué es lo que hago? Lo niego. Pero soy monógamo, ¿eh? Y otra vez de las preguntas que salen cuando de repente las relaciones interpersonales se multiplican por más de uno, en este caso por más de dos, pues entonces es cómo se gestionan los celos. Y claro, yo pregunto,
¿Parejas que los gestionen bien? Yo en general lo que veo es reacciones de todo tipo. Y con esto, insisto, no quiero censurar las reacciones de la gente. En general tenemos muy poca educación. No me refiero a educación como buenas maneras, sino educación como formación para tratar con las emociones. Tú tienes un pensamiento, ese pensamiento te genera una emoción, luego te lo justificas a posteriori y lo racionalizas, el primer pensamiento te pasa desapercibido y lo que te encuentras es con que en un país mediterráneo te han dicho que lo que tienes que hacer es, si tienes celos de tu pareja, arrancarle el moño a él y arrancarle el moño a ella. Pero en realidad, cuando eres una persona civilizada no puedes hacerlo. Y entonces lo que haces es que montas un pollo por otra cosa. Claro, los celos es una emoción y como emoción puede ser gestionable, ¿vale? No tienes necesariamente que montar un pollo ni por eso ni por nada. Pero es que no tenemos formación para ello, porque como se supone que mi pareja es mi pareja y yo soy la suya y aquí no va a haber celos porque esta relación es cerrada y nunca jamás va a entrar nadie, pues entonces de aquí voy a tener celos yo, si mi pareja no mira a nadie más. Que es imposible, no siente deseo por nadie más que por mí. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay algunos blogs, como por ejemplo el portal de poliamoría, que te comparan la gestión de los celos con arreglar un frigorífico estropeado. Es una cosa muy chanante, pero ya me estoy extendiendo demasiado, así que si queréis os paso el enlace, que es muy fantástico. Y, por ejemplo, en el Journal of Bisexuality, pues nos cuentan qué pasa con los bisexuales, esa gente que tampoco existe, ¿vale? ¿Qué nos pasa con los bisexuales y la no monogamia? Y entonces la reflexión es que nos dice que se estudian a personas monógamas y a personas no monógamas, y muchos de ellos bisexuales, y entonces lo que ocurre es que los no monógamos y los monógamos pues tienen los mismos problemas para gestionar los celos, solo que los no monógamos, como ya se han tenido que plantear oye, yo voy a ir en contra de la norma y voy a decidir no ser monógamo, y entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a afrontar la situación? Y te lo tienes que pensar, pues entonces ya estás acostumbrado a hablar las cosas. Nadie dice que tengas buenas herramientas para hablarlas, pero por lo menos las hablas, ¿vale? Porque ya que te he tenido que decir que es que me quiero acostar con más gente, pues jódate que voy a mentir el resto. Alguna cosa igual te oculto, pero no tantas. Y entonces, pues resulta que con mucha tranquilidad y con lo que tú quieras, pero con mucho esfuerzo para la comunicación, resulta que terminan llegando a más o menos un acuerdo. Lo sabrá que un acuerdo mejor, lo sabrá que un acuerdo peor, pero lo hablan. Por lo que os digo, es un constructo que tienes que hacer y muchas veces lo tienes que hacer en tiempo real. Con lo cual, una de las principales cosas que tienes que hacer es una comunicación honesta. Para salir del armario de relaciones abiertas ya has tenido que hacer un ejercicio de honestidad. Y además un ejercicio de honestidad que ya hemos visto es muchas veces muy denostado, a priori. Y ahí todos sabemos que los dragones en nuestra imaginación son mucho más grandes que los dragones en la realidad. Con lo cual tú te has preparado para defender Troya. Y entonces cuando llegas de pronto dices, pues tengo que ser honesto en mi comunicación, voy a ver más o menos cómo me sale, porque pues eso, y entonces pues te lo cuento y tú me contestas. Claro, comunicación honesta normalmente se entiende como yo de repente abro la puerta del armario y te digo que a mí me apetece esto y la otra persona te echa el broncón. No, la comunicación honesta a la que me refiero tiene que ser bidireccional, es decir, no puedes hacer sentirse culpable a la persona que está hablando contigo honestamente porque se le van a pasar las ganas de ser honesto. Y empezamos con las preguntas. Vale, más cosas. Bueno, en el desafío de la monogamia, saliendo del armario, también en la parte clínica del asunto, ¿vale? Pues entonces esta señora, la señora Brandon, este artículo os lo súper recomiendo porque de verdad es muy interesante. Una de las cosas que decía es que yo me pongo a tratar disfunciones sexuales. Y entonces me pongo a tratar disfunciones sexuales en las que van sobre todo por el aburrimiento, por el que pierdo el deseo. Pero tú pierdes el deseo ¿por qué? Bueno, pues porque ya no me apetece, pues porque no lo sé. Vale, pues entonces te voy a paliar la disfunción sexual. Vamos a intentar hacer cosas para paliarla. Pero no vamos a tocar la monogamia. No, yo es que tengo fantasías con tener sexo con otras personas y tal, pero tengo una pareja estable y tal, y no la vamos a tocar. Entonces tú si eres monógamo, eso es súper respetable y no vamos a tocarlo de ningún modo. Aunque veamos que la disfunción sexual sí es permanente. No lo vamos, ojo, no digo que sea siempre la causa, digo que podríamos plantearlo, ¿no? Pues que a lo mejor la causa es esa. Porque, por ejemplo, otra de las estadísticas que manejábamos era que las personas de edad razonablemente avanzada, pues en torno a partir de los 55 en adelante, tienen una vida sexual francamente activa, ¿vale? La que sea,
pero con sus segundas parejas. Porque si es su primera pareja y es una pareja de larga duración, normalmente la frecuencia sexual tiende a números que dan bastante pena. Pero no tiene nada que ver con que te aburras. ¿Vale? No tiene nada que ver con el cambio de pareja, tiene que ver con que el deseo se pierde con los años. Entonces, claro, esta señora lo que se plantea es ¿y cómo voy yo a ayudar a mis pacientes a resolver sus disfunciones sexuales si hay un monolito que no puedo tocar? Y que muchas veces veo claramente que es el monolito que convendría barrer de la mesa y decir, bueno, y vamos a plantearnos cómo te verías tú en este escenario. Y a lo mejor no es lo suyo, pero a lo mejor sí. Ya sabemos todos además que a la gente nos gusta poder hacer cualquier cosa para luego hacer lo que nos da la gana. Entonces muchas veces tienes el fantasma aquí de que es que por esta puerta no puedo pasar y resulta que cuando te la abran dices, pues ya puedo pasar, no paso. ¿Vale? Pero me siento relajado porque si quiero voy y paso. ¿De acuerdo? Entonces ella lo que está planteando es cómo, sin poder tocar el famoso monolito de la monogamia, quieren ustedes que yo me meta en arreglar las disfunciones sexuales de la gente. Si es que hay una cosa que la estoy dando por defecto y que a lo mejor a la gente directamente no le apetece, pero no se pueden sustraer de ello. ¿De acuerdo? Y más cosas, pues, bueno, esto lo he contado antes, pero vamos, lo que habla este artículo es de la arquitectura, de lo que las personas esperan en las relaciones de pareja y por qué se meten. Esto lo he contado ya 300 millones de veces. Y esta era... Ah, sí, este también es muy interesante porque habla de otra cosa muy chula y es que en algunos estados, este habla en Estados Unidos y lo que nos cuenta es que la gente, pues en Estados Unidos hay mucha gente que se sigue casando y entonces se casan además muy jóvenes, ahora ya menos, ¿no? Pero en su momento se casaban muy jóvenes porque claro, tú como animalico que eres pues tienes el impulso de querer, de refrotarte con otras personas, pero como solamente puedes darte rienda suelta, más o menos, a tu impulso en el esquema del matrimonio, pues me caso. ¿De acuerdo? Y entonces como me caso, pues entonces ya parece que el tema está sancionado, porque me caso. Con lo cual resulta que la gente llegaba mucho, ahora ya van llegando menos, pero la gente llegaba muy pronto al matrimonio precisamente por la razón equivocada, que es porque yo lo que quiero es acostarme contigo. El matrimonio tal y como se plantea no es solamente yo me quiero acostar contigo, sino yo me quiero acostar contigo, compartir contigo, construir contigo, crear una historia de larga duración y resulta que yo lo que quiero es acostarme contigo. Pero me lo tengo que montar para que todo esto esté dentro de un marco amoroso que legitime mi deseo por ti. Que oye, además del deseo, me caes bien, me gustas, pero a lo mejor no eres la persona que yo elegiría para casarme o para establecer una relación. No me lo planteo, necesito legitimar mi deseo. Y entonces esa es una de las relaciones por las que la gente se metía en berenjenales y a otros, por algunos, pues oye, les sale muy bien, a otros no. ¿Vale? Algunas estadísticas más, ¿vale? Personas que han tenido más de esto no deberían estar aquí, porque es lo mismo que os contaba antes, es personas que han tenido más de una pareja sexual en el último año, es decir, es que la gente tiene sexo. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que, y yo creo que como único aporte, aparte de si luego queréis que os recomendemos alguna cosa de bibliografía y tal, pues solo por curiosidad, es el movimiento sex positive, que esto está súper copiado, y es una ideología que promueve llevar una sexualidad abierta, con todos los paradigmas y todas las restricciones y todas las historias que os hemos contado antes, ¿de acuerdo? Pero lo que promueve es, pues bueno, pues tú eliges la opción que tú quieras y entonces, pues conociendo todas las que hay, te las piensas y la que más te gusta, ¿de acuerdo? Luego esta es una reflexión que me gustaría dejar así como encima de la mesa y cada cual hace con ella lo que quiera, que es que en realidad, como os decía al principio de la charla, pues esta charla yo soy consciente de que no tiene mucho que ver con la dinámica de escépticos en el pub. Pero claro, pues dándole vueltas a los contenidos se me ocurría, y luego además en la charla el otro día con Miguel salió también a reducir la frase, que era que si yo lucho para desmontar la homeopatía en todos los lugares en los que me la encuentro, yo lucho contra los chemtrails y lucho contra tantas cosas en las que no creo, pues ¿por qué no luchar, si me apetece también, contra un esquema que no necesariamente por venirme impuesto socialmente o históricamente tiene que ser el que a mí más me gusta? Es decir, si yo creo, por este caso, no creo en algo, pues también, ¿por qué no luchar por ello y decir, bueno, pues es que yo a lo mejor me lo voy a pensar, pero no es obligatorio, ¿no? Yo creo que esto es todo. Tenemos también algunas referencias cinematográficas, si alguien quiere conocerlas, ¿vale? Y esto es todo. Supongo que igual hay alguien que tiene alguna pregunta o lo que queráis, pues estamos a vuestra disposición. Ya me callo.